por estrés agudo o Takotsubo, la miocardiopatía periparto, la taquicardia inducida por taquicardia, que una taquicardia prolongada induce una forma de miocardiopatía dilatada, y los desórdenes asociados a madres diabéticas dependientes de la insulina. Este es el consenso de los europeos, un trastorno miocárdico en el que el músculo cardíaco es estructural y funcionalmente anormal. En ausencia de enfermedad arterial coronaria, hipertensión arterial, enfermedad valvular, cardiopatía congénita, suficiente para causar la anomalía miocárdica observada. Es decir, acá se excluyen causas directas que pueden dañar el miocardio, como se ha visto en las conversaciones de fisiopatología. En esta clasificación de cardiomiopatías ponen la miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho o miocardiopatía ritmogénica, la miocardiopatía de tipo restrictivo y un grupo que está no clasificado. Todas pueden tener causa familiar, genética o no familiar y no genética. En las genéticas hay genes que están identificados ya plenamente. En las no genéticas, idiopáticas o que no se encuentra alguna causa demostrable. Pero vean ustedes que los grupos principales, hipertrófica, dilatada, displasia ritmogénica, restrictiva y no clasificada, donde los europeos ponen acá al miocardio no compacto, prácticamente coincide parcialmente con la de los americanos. Esto fue propuesto en 2008. La definición más reciente es este consenso de Mollis, en donde hay un componente morfofuncional o fenotipo. Vean ustedes acá, dilatada, hipertrófica, restrictiva, displasia ritmogénica, miocardio no compacto, algo parecido a la de los americanos. Compromiso de un sistema o órgano, que esto se determina por historia clínica. Un componente genético, alguna etiología demostrable, y el estado funcional mediante la clasificación de la New York Heart, es decir, clasificación clínica de insuficiencia cardíaca en base a los síntomas. Cuando hablamos de enfermedad miocárdica primaria, debemos entender de que el músculo cardíaco o el miocardio tiene alteraciones ligadas a una infinidad de genes que han sido descritos, han sido identificados. Algunas formas coinciden, la forma hipertrófica puede ir a forma dilatada, pero si hablamos de miocardiopatía hipertrófica, entiéndase que una parte, un segmento del ventrículo está de un grosor mayor de lo normal. Existen diferentes tipos, puede ser el segmento basal del septum, el segmento medio, el segmento apical, solamente el ápice, la pared lateral, dependiendo del gene involucrado. Muy distinto es el aspecto de la miocardiopatía dilatada, que vean ustedes que la pared más bien está adelgazada, la cavidad que era pequeña en este caso está dilatada, una displasia arritmogénica del ventrículo derecho, en donde el ventrículo derecho tiene segmentos dilatados, adelgazados, infiltrados por tejido graso, pero se ha descrito en este tipo de miocardiopatía también compromiso de segmentos correspondientes al ventrículo izquierdo. Por eso hoy día se denomina miocardiopatía arritmogénica. Si vamos a una clasificación clínica y tratamos de agruparlo con orientación semiológica, fundamentalmente tenemos tres grupos: la dilatada, hipertrófica y restrictiva. Miocardiopatía dilatada, como se mencionó, la cavidad
está dilatada. Existen condiciones, bueno, idiopáticas, siempre van a haber pacientes donde no se demuestra ninguna causa, pero en otras causas como la miocardiopatía tóxica por alcohol, la miocardiopatía periparto, la secuela de miocarditis, las lesiones ocasionadas por agentes quimioterápicos para síndromes oncológicos, asociadas a endocrinopatías, desórdenes genéticos, algunas sustancias de las denominadas recreativas como cocaína pueden llevarnos a miocardiopatía dilatada. En la forma hipertrófica hay que determinar un componente hereditario, pero existe una condición clínica muy frecuente como la hipertensión arterial que puede ser un desafío diagnóstico, porque la hipertensión arterial genera también hipertrofia ventricular izquierda. A diferencia de las genéticas, la hipertensión arterial produce una hipertrofia de tipo global de todo el ventrículo izquierdo. Y en las restrictivas hay una infiltración del miocardio. Una de las causas más conocidas es la amiloidosis por radiación. Diabetes ocasiona una forma primaria de miocardiopatía. Fibrosis endomiocárdica, enfermedad de Fabry, sarcoidosis, enfermedad granulomatosa, es decir, formas ya bien reconocidas de infiltración de la pared miocárdica. Cuando tratamos de reconocer los tres principales tipos en base a los síntomas, en la dilatada, síntomas de falla cardíaca, disnea en todos sus grados. En el examen físico vamos a documentar hipertrofia ventricular izquierda o biventricular mediante la palpación, auscultación de tercer ruido. En la hipertrófica, la clínica disnea, algo común, dolor torácico, acá ya hay un patrón diferencial, y con frecuencia síncope. La razón del síncope es que, si regresamos al dibujo, en algunas formas hay obstrucción de la vía de salida del ventrículo izquierdo, dinámica asociada a esfuerzo, y el paciente puede desarrollar un síncope por obstrucción dinámica de la vía de salida. O el miocardio anormal generar arritmias ventriculares y esto lleva al síncope. En cambio, en las restrictivas predomina la disnea y manifestaciones del corazón derecho, fatiga, manifestaciones derechas de insuficiencia cardíaca derecha como llenura precoz, dolor en el hipocondrio derecho, edemas, signos de hipertensión venosa sistémica, que son más evidentes que los de insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces ya tenemos, diríamos, herramientas semiológicas como para ir diferenciando. En la dilatada, falla cardíaca izquierda, puede ser biventricular, pero la izquierda predomina. Dolor torácico y síncope en las hipertróficas, y manifestaciones predominantemente derechas en la miocardiopatía tipo restrictivo. En el examen físico ya adelanté algo, tercer ruido, impulso ventricular izquierdo, crepitantes en la dilatada. En la hipertrófica, un impulso apical bastante enérgico, si bien es cierto el corazón no está dilatado, el choque de punta es amplio, bastante enérgico, y una característica que hay un pulso carotido con doble onda. En virtud a que la obstrucción cuando es dinámica, hay una primera onda sistólica, hay un semicierre mesosistólico y una segunda componente sistólico, característico de las miocardiopatías hipertróficas. Y en la restrictiva, signos de hipertensión venosa sistémica evidentes, uno de ellos elevación de la presión venosa yugular. En el electrocardiograma, fundamentalmente predominan cambios de la repolarización del segmento ST
tanto en la dilatada como la restrictiva, signos de hipertrofia ventricular izquierda y ondas Q anormales, la deflexión negativa inicial, en la hipertrófica, y en la restrictiva, si algo es llamativo, son los complejos de muy bajo voltaje, además de trastornos de conducción. Entonces, tenemos que en el electrocardiograma también hay características diferenciales de los tres tipos de miocardiopatías. En la radiografía de tórax, en la dilatada, cardiomegalia, hipertensión venocapilar. En la hipertrófica, una cardiomegalia leve, nunca más de moderada. Usualmente no se ve signos de hipertensión venocapilar importantes. Y en la restrictiva, de leve a moderada cardiomegalia, pero con evidencia de compromiso de las cavidades derechas. El miocardio, cuando es normal, tanto en estructura como en geometría macroscópica del corazón, obviamente va con una capacidad funcional normal. Este miocardio puede tener cambios producto de estímulo fisiológico, como el entrenamiento físico, en donde hay una ligera hipertrofia, leve elongación de fibras, el diámetro aumenta, pero cuando se estudia los parámetros funcionales, tanto sistólicos como diastólicos, son normales. En una miocardiopatía hipertrófica vemos nosotros que las paredes están notoriamente engrosadas. Esto ya sabemos que una causa es, por ejemplo, la sobrecarga hemodinámica, hipertensión arterial, estenosis aórtica, pero hay condiciones genéticas que engruesan la pared miocardio, en ausencia de hipertensión o lesión valvular aórtica. La miocardiopatía dilatada o la dilatación del ventrículo izquierdo, sabemos que cuando hay sobrecarga hemodinámica de volumen, el corazón se dilata, o cuando se pierde algún segmento de masa miocárdica, como luego de un infarto, el corazón se dilata, pero en la miocardiopatía dilatada hay lesión primaria, genética o inducida del miocardio, en donde se afecta primariamente el miocito en ausencia de sobrecarga de volumen. La radiografía nos permite diferenciar de una hipertrofia concéntrica, donde hay una cardiomegalia leve a moderada, de una miocardiopatía dilatada, una severa dilatación del ventrículo izquierdo, donde se ven también además compromiso de cavidades derechas. Observe acá la aurícula derecha, la punta un poco levantada, se insinúa por acá la vena cava. O casos como el que mencionamos aquí, o presentamos acá, en donde hay cardiomegalia, pero la morfología es algo peculiar. Entonces, con la radiografía de tórax podemos nosotros ir sospechando algún tipo peculiar o específico de compromiso miocárdico si tenemos en mente estos tres esquemas. El electrocardiograma es una herramienta sumamente útil y acá los hallazgos electrocardiográficos asociados a enfermedad miocárdica. Mencionamos de que había alteraciones fundamentalmente en la repolarización y la inversión de la onda T, definida como una onda T negativa de más de 1 milímetro de negatividad, por lo menos en dos o más derivaciones, sea precordiales B2 a B6, 2,13 ABF o de 1 ABL, definitivamente apuntan a enfermedad miocárdica o a sospecha de. Presencia de ondas Q anormales, esto es característico de la miocardiopatía hipertrófica, pero una deflexión negativa de más de 3 milímetros y una duración de más de 40 milisegundos, o sea, más de un cuadradito, en dos o más derivaciones, me hacen sospechar miocardiopatía hipertrófica. Depresión del segmento ST de más de medio milímetro en dos o más derivaciones. Vean ustedes que no es en una sola derivación, en todas me pone que tiene que ser dos o más derivaciones.
Trastorno de conducción, sea bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, o prolongación del complejo QRS no específico, es decir, duración del QRS mayor de 120 milisegundos, sin tener patrón de bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, nos orientan a patología miocárdica. Si tenemos un patrón típico de bloqueo de rama izquierda, QRS de más de 12 milisegundos, complejo predominantemente negativo en B1, o presencia de QS o R pequeña, S profunda en B1, o de flexión positiva monofásica en 1 y B6, característico de bloqueo de rama izquierda. En la clase de electrocardiografía, probablemente, como lo hemos comentado también en práctica, la prolongación del intervalo QT, una condición muy asociada con enfermedad miocárdica. De todos los fenómenos eléctricos, intervalo PR, intervalo QRS, intervalo QT, el único que se indexa a la frecuencia cardíaca es el QT. El QT prolongado es otro criterio diagnóstico de miocardiopatía. Desviación del eje a la izquierda, más allá de menos 30, entre menos 30 y menos 90, tener en mente enfermedad miocárdica. Definitivamente, si recordamos que el ventrículo izquierdo está conectado con la aurícula izquierda, aunque parezca un concepto de colegio, tenemos que tener presente que no solamente debemos focalizarnos en el ventrículo, sino en la aurícula y los cambios en la onda P, una duración mayor a 120 milisegundos, o una deflexión negativa más de 1 milímetro en la derivación B1, o una onda P negativa profunda de más de 40 en B1, definitivamente nos hace sospechar alteración estructural de la aurícula relacionada a enfermedad miocárdica. La prolongación de la onda S con una elevación o una deflexión positiva prolongada de B1 a B3, otro criterio de miocardiopatía muy asociado a displasia ritmogénica ventrículo derecho o a síndrome de Brugada, alteración de los canales de sodio. Vamos a ver unos ejemplos. Hay una onda característica, onda epsilon, que es una deflexión negativa muy pequeñita después del complejo QRS observada en B1 y B2, que es lo característico de la displasia ritmogénica de ventrículo derecho. Hay una triada, la triada de Goldberger, muy asociada con hipertrofia ventricular izquierda, la onda S de B1 o B2 más la R de B5, B6, criterio Sokolov, más de 35 milímetros. Duración total del complejo QRS en derivaciones de miembros de más de 2 cuadraditos o 8 milivoltios. Una S predominante en derivaciones de B1 a B4, otro criterio de crecimiento de ventrículo izquierdo. En resumen, todos los criterios apuntan a alteración estructural del ventrículo izquierdo. No olvidar que la aurícula izquierda también tenemos que estar atentos a observar la onda P. Y vemos que dependiendo el tipo de enfermedad miocárdica, sea hipertrófica, displasia ritmogénica, dilatada o miocardio no compacto, hay características que son mucho más predominantes que en otras. La miocardiopatía hipertrófica es la que tiene mayor cantidad de criterios, pero la presencia de estos criterios en las 4 formas nos hace que tengamos que tener presente en mente, cuando la sospecha es de enfermedad miocárdica, todas estas características que
Revisamos rápidamente: alteraciones de la onda T, ondas Q patológicas, depresión inusual del segmento ST, trastornos de conducción, bloqueos de rama, prolongación de intervalo QT, un eje notoriamente desviado a la izquierda, crecimiento de aurícula izquierda, o alteraciones que pueden orientar al crecimiento del ventrículo derecho asociado. Este es un electrocardiograma de un atleta de 12 años, en donde si preguntamos qué es lo llamativo, la presencia de ondas T negativas en B1, B2, B3, pero hay que recordar que en los niños, hasta los 11, 12 años, puede haber onda T negativa en B1, B2, B3. Y el concepto es que tiene que ser por lo menos más de 4 milímetros en dos derivaciones vecinas. Acá hay una nomás que es más de 4 milímetros, entonces este es un electro normal de un atleta joven. Observen ahora este electrocardiograma, es un atleta de raza negra, en donde tenemos un criterio aislado de inversión de la onda T, pero la duración del complejo QRS es normal, la onda P es completamente normal. Esto es una hipertrofia inducida por ejercicio. El corazón de atleta, el deportista, es el gran diagnóstico diferencial de las miocardiopatías hipertróficas. Ahí el gráfico que presentamos al inicio. Veamos ahora este electrocardiograma. Es un deportista de 31 años, raza negra, en donde se suma una elevación del segmento ST, lo que se denomina repolarización precoz. Hay un trastorno de conducción atrioventricular, un bloqueo de primer grado, y obviamente esto ya nos plantea una sospecha diagnóstica. Pero cuando hablamos de otro grupo, la displasia neumogénica del ventrículo derecho, observen ustedes que el trastorno de repolarización es difuso. Prácticamente en todo el electrocardiograma tenemos nosotros alteraciones de la repolarización. En las enfermedades miocárdicas es muy importante buscar siempre antecedente familiar de muerte súbita. Muerte súbita sobre todo en gente joven. Porque si es muerte súbita en un paciente mayor de 50 años, probablemente apunte más a enfermedad coronaria, pero muerte súbita en un paciente de 30, 35. Si bien es cierto, hoy en día tenemos infarto en esos grupos etarios, la primera sospecha debe ser enfermedad miocárdica primaria. Veamos ahora esta repolarización. Las ondas T negativas de más de 4 milímetros en más de 2 derivaciones definitivamente son anormales, sugestivas de miocardiopatía hipertrófica o enfermedad miocárdica primaria. Observen ustedes la magnitud del complejo QRS, mucho más alterado. Las características en la onda P, es una onda P que dura más de 120 milisegundos, aparentemente un poquito mediada en algunas derivaciones. Si comparamos este electrocardiograma con los primeros que mencionamos de deportistas, vean ustedes estas ondas T, muy diferentes, estas ondas T, muy diferentes, aunque la repolarización acá no es de todo normal, pero hay solamente una derivación con onda T negativa. Si comparamos con un cambio difuso como este electrocardiograma, o un cambio de gran incremento de voltaje y onda T negativa, simétrica, profunda, en más de 2 derivaciones, definitivamente este electrocardiograma apunta a una enfermedad miocárdica primaria. Cuando se habló de los criterios, vamos a regresar acá a los criterios electrocardiográficos, acá. Una onda S prolongada con
de flexión positiva es este hallazgo. Esto que ven acá prolongación de la onda R', característico de displasia rimogénica del ventrículo derecho o síndrome de Brugada. Más orientado al síndrome de Brugada, sobre todo si es B1, B2, B3. Síndrome de Brugada es una causa de muerte súbita. Esto se ve muy frecuentemente en atletas, en deportistas de competencia que en plena competencia se han caído. En los últimos meses hemos asistido a varios casos fatales o casos de deportistas que en pleno partido han tenido colapso. En muchos de ellos se ha documentado arritmia como sustrato desencadenante del evento, y en más de uno se ha encontrado es síndrome de Brugada. Cuando hablamos de hipertrofia tipo excéntrico, uno de los puntos que orienta es la duración del complejo QRS. Cuanto más prolongado es el QRS, probablemente el corazón está más dilatado. En hipertrofia concéntrica, patológica, los criterios de voltaje son visibles, los trastornos de repolarización también, pero la duración del complejo QRS no es tan notoria como en el caso de dilatación de ventrículo izquierdo. Algo importante que en las clases prácticas les hemos mencionado es que cuando analizamos electrocardiogramas, tenemos que ver con qué estándares ha sido registrado. Acá está a la cuarta parte de voltaje, entonces esta onda es 4 veces más grande. Todas estas son, incluso esta es 8 veces más grande. Una gran dilatación de ventrículo izquierdo, un notorio aumento de voltaje. Este electrocardiograma que aparentemente uno pudiera pensar que no hay criterios de voltaje, vean ustedes, también está a medio estándar. 5 milivoltios cuando debe estar registrado a 10. Ahora, el diagnóstico diferencial principal de las miocardiopatías hipertróficas, por un lado difuso de los cambios en la repolarización, es la pericarditis constrictiva. Esta es una radiografía de una pericarditis constrictiva, dos ejemplos. Vean ustedes esta imagen blanquecina bordeando la silueta cardíaca, corresponde al pericardio calcificado. Todo esto es calcio en el suco atrioventricular, característico hallazgo de la pericarditis constrictiva. El electrocardiograma de la pericarditis constrictiva produce cambios difusos de repolarización. Vean ustedes, los voltajes también son pequeños. Recuerden que en la pericarditis constrictiva teníamos hipertensión venosa sistémica y uno de los hallazgos era complejo de bajo voltaje, diagnóstico diferencial desafiante con la miocardiopatía tipo restrictivo. Entonces, si algo tengo que tener en mente o buscar cuando sospecho enfermedad miocárdica, en la radiografía de tórax estar atento a que no hay calcificaciones que sugieran pericarditis constrictiva. Ahora, tenemos casos como este, en donde la historia nos dice que es un joven de 22 años que ingresa a emergencia con historia de arritmia, una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, falla cardíaca y síncope. Cuando las arritmias tienen repercusión hemodinámica como el síncope, definitivamente el tratamiento de emergencia es la cardioversión eléctrica, que fue lo que se hizo. Pero vean ustedes lo anormal que es el electrocardiograma de este paciente. Ondas Kuhn patológicas en 2,3F, 3 derivaciones. Ondas Q patológicas en 3 derivaciones precordiales. Elevación del segmento ST. Duración del QRS muy prolongado, casi 160 milisegundos.
obviamente, en este escenario, la primera sospecha es enfermedad miocárdica primaria. Cuando preguntamos por antecedentes, en la familia había más de un miembro que había fallecido en forma súbita antes de los 40 años, el papá y un hermano. Vean ustedes que el estándar de registro está a la cuarta parte. Aquí está el 50%. Entonces los voltajes son notoriamente mayores que los que estamos observando. Otro examen básico, la radiografía de tórax. Este es el caso que les mencioné, en donde la forma era llamativa. Ante la sospecha de enfermedad miocárdica primaria, el diagnóstico por imagen definitivamente es lo mandatorio. Y vean ustedes, en el ecocardiograma nos encontramos con un corazón severamente hipertrófico, una forma poco frecuente de miocardiopatía por el gran compromiso del ventrículo derecho asociado que hay. Vean ustedes acá la pared libre del ventrículo derecho, notoriamente engrosada. El septum interventricular muy grueso, la pared posterior también. Hay segmentos menos engrosados, definitivamente esta característica a los 22 años, miocardiopatía de tipo genético. Si bien es cierto, la aurícula izquierda está conectada con el ventrículo, no siempre tenemos aurícula severamente dilatada, como se esperaría en este caso. Vean ustedes que la aurícula aparentemente no está dilatada importantemente, pero sí podemos decir que la presión dentro de la misma está elevada, a juzgar porque están muy visibles las venas pulmonares, el tabique está desviado hacia la derecha, pero este es el aspecto característico de una miocardiopatía hipertrófica de origen genético. Veamos este caso. Un varón de 67 años, digna de esfuerzo, un electrosugestivo de hipertrofia ventricular izquierda. En este caso, el septum interventricular está notoriamente más engrosado que la pared posterior. A nivel medio ventricular, los músculos papilares por momentos coaptan con el septum. Este es un caso que hay una obstrucción medio ventricular. En la miocardiopatía hipertrófica, la presencia de soplo cardíaco nos hace el diagnóstico de obstrucción de la vía de salida del ventrículo izquierdo. Estos son los pacientes que mayormente desarrollan síncope por obstrucción dinámica de la vía de salida. Las diversas formas como se mide el espesor del septum interventricular, lo cual es muy importante porque si el septum interventricular mide más de 27 milímetros, es un marcador de riesgo de muerte súbita. Podemos tener errores como este caso. Se midió 4.56 centímetros, 45.6 milímetros, porque erróneamente se incluyó parte del aparato subauricular de la tricúspide. Acá se ha excluido y vemos que es 37.3 milímetros, igual alta probabilidad de que el paciente pueda tener muerte súbita. Con la tecnología podemos tener medidas muy exactas, perpendiculares al septum, y nos da acá 36 milímetros, definitivamente alta probabilidad de que este paciente pueda tener en un momento episodios de muerte súbita. Observen ustedes voltaje incrementado, repolarización anómala, onda P anormal, tanto sugestiva de crecimiento de aurícula derecha como de aurícula izquierda, y la imagen nos muestra un corazón dilatado, que no se contrae bien, que se contraen los segmentos en diferentes momentos, lo que se denomina sincronía, que hay que sospechar cuanto más dilatado esté el complejo QRS. La aurícula izquierda tampoco se mueve adecuadamente. Y vean ustedes, las cavidades derechas también están dilatadas. Si yo tengo un ventrículo izquierdo dilatado, esperaría que el eje eléctrico esté desviado hacia la izquierda.
Este eje eléctrico está aproximadamente en más 60 grados. En práctica les hemos mencionado que el paso 1 es ver dónde está la dirección de menos voltaje o la isoeléctrica, en este caso es ABL. Segundo paso, polaridad del complejo QRS en D1 y en ABL. Si es positivo, está en la mitad izquierda. Y tercer paso, polaridad del complejo QRS en ABF. Si es positivo, está en la mitad inferior. Si sumo mitad izquierda más mitad inferior, cuadrante inferior izquierdo, aparentemente normal, pero este corazón no es normal. Debería estar, por los criterios de hipertrofia ventricular izquierda, el eje desviado hacia la izquierda. ¿Por qué de menos 0 a más arriba está en más 60? Porque el ventrículo derecho está dilatado. El ventrículo derecho está crecido. Entonces, vean ustedes que una simple posición del eje eléctrico y una característica de la onda P en un electrocardiograma que es prominentemente izquierdo me hace sospechar compromiso asociado de ventrículo derecho. Por eso es que la evaluación de la onda P es importante cuando sospecho enfermedad miocárdica primaria. Si estratificamos riesgo, el compromiso de cavidades derechas me dice que lamentablemente es un estadio avanzado de enfermedad. Otro caso, una paciente de 35 años de edad, evaluada en consulta externa por disnea de una evolución aparente de 6 meses, creíble porque la paciente hacía deporte, hacía trote regularmente, la paciente no tenía sobrepeso en la evaluación, pero de repente empieza a tener disnea, la cual llega hasta disnea paroxística nocturna, va a la consulta, nos llamó la atención un primer ruido desdoblado. En el electrocardiograma encontramos la morfología característica de bloqueo completo de rama izquierda. Deflexión positiva prominente en D1 ABL, QRS mediado, duración de más de 12 milisegundos, deflexión negativa prominente en B1, B2, B3, definitivamente un electro que no es normal. Aurícula izquierda también anómala, vean ustedes la onda P mellada, duración de más de 12 milisegundos, muy anormal la onda P, se ve muy bonito a pesar de que la onda no es de un voltaje muy importante, se ve definitivamente la doble deflexión de la onda P. Cuando hicimos el ecocardiograma nos encontramos con hallazgos de enfermedad primaria del músculo cardíaco, en este caso una no compactación miocárdica, en donde el corazón tiene como una especie de grietas en la pared. El síndrome clínico de esta forma de miocardiopatía es falla cardíaca, arritmias y accidentes embólicos, por formación de coagulitos en las grietas que podemos ver en la pared miocárdica. En esta imagen vemos mucho mejor las grietas y demostramos que dentro de las mismas hay sangre con el Doppler de poder que mapea flujos de baja velocidad. Vean ustedes presencia de señal de color en la pared miocárdica. Este es un ejemplo de una no compactación miocárdica, enfermedad primaria del músculo cardíaco, que está dentro del grupo de las no clasificadas para unos y en las genéticas para otro grupo, porque se asocia con frecuencia con miopatías genéticas, con alteraciones faciales de origen genético. Por eso es que se incluye en algunas clasificaciones como de origen genético y en otras en forma aún no clasificada. Este es un caso algo triste, pues es un paciente de 32 años de edad, joven, consumo diario de alcohol desde los 18 años, tenía múltiples problemas familiares y lamentablemente se fue de la casa, empezó a trabajar como obrero eventual, lo poco que ganaba lo transformaba en alcohol y se intoxicaba, y cuando se desintoxicaba encontraba algún trabajo y seguía para adelante. A los 32 años el paciente llega con clínica de severa falla cardíaca global, ortopnea, hipotensión anasalta.
Vean cómo está el corazón. Severa dilatación del ventrículo izquierdo, severa dilatación del ventrículo izquierda, severa dilatación del ventrículo derecho, signos de elevación de la presión del ventrículo derecho, a juzgar por la forma del septum ligeramente rectilíneo, menos circular que la pared posterior. Esta es una miocardiopatía dilatada tóxica por alcohol. Vean ustedes, severo compromiso global, miocardiopatía dilatada de origen tóxica. Por eso, en algunos tipos de enfermedades se puede documentar una etiología, en este caso, abuso excesivo de alcohol desde edad temprana. No se olviden, QRS anormal, repolarización anormal, aurícula onda P anormal, sospechar enfermedad miocárdica importante. Este es un caso que le evaluamos con el doctor Aguataz, maestro de todos nosotros, 65 años de edad, disnea, fatiga, recuerden que fatiga es de ventrículo derecho, palpitaciones, arritmia ventricular frecuente en un estudio Holter de 24 horas. Probablemente en clase ya les mencionaron que el Holter es un electro que dura 24, 48, 72 horas o más días, incluso ahora hay Holter implantable hasta de 2 años, que nos permite estudiar alteraciones en el ritmo cardíaco si hay o no isquemia. En este caso, en un Holter de 24 horas se documentó arritmia ventricular frecuente. Este es el electrocardiograma. Si la pregunta es, ¿qué es lo más llamativo de este electrocardiograma? Hay dos características puntuales. Los complejos en desviaciones periféricas D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF son de muy bajo voltaje. La repolarización es anormal en desviaciones precordiales, al igual que el voltaje. Observen ustedes la deflexión negativa predominante en B1, B2, B3, esto definitivamente tampoco es normal. Con estas características, a la edad del paciente, lo más probable es sospechar enfermedad coronaria. Cuando hicimos el eco, nos llamó la atención que la pared miocárdica estaba un poquito gruesa, la textura del músculo era hiperrefringente, una característica típica de miocardiopatía infiltrativa, signos de hipertensión venosa sistémica, jugar por la aurícula derecha dilatada, septum desviado hacia la izquierda. Aquí se documentó con una biopsia endomiocárdica una amiloidosis primaria, ¿no? Esta imagen plomiza es la infiltración de la sustancia amiloide en los fascículos, en las miofibrillas. Acá vemos las sarcómeras, un caso de amiloidosis cardíaca, miocardiopatía de tipo restrictivo. Muy bien, este es un caso que lo hemos presentado fuera del país, en un evento de ecocardiografía, un caso raro, un caso de insuficiencia cardíaca derecha. Bueno, voy a hacer una pausa porque tengo que registrar asistencia en el ministerio. En unos minutos continuamos, ¿eh? Ya están avisando que no he marcado asistencia. Continuamos. ¿Me avisan si se ve nuevamente la presentación? Presentación de caso clínico. Sí, se ve, doctor. Muy bien. Este es un caso muy interesante. Es un paciente de 55 años de edad, sin antecedentes clínicos, trabaja como agricultor, evaluado en sala de emergencia.
referido del interior del país, de la sierra, refirió un mes de evolución de disminución progresiva de la tolerancia al ejercicio. No está bien traducido todo, porque esto fue presentado en inglés. Edema que llega hasta nasarca, disnea que llega hasta ortopnea, manifestaciones de cavidades derechas, manifestaciones de cavidades izquierdas. Dolor abdominal, predominantemente en el hipocondrio derecho, anorexia y finalmente dolor torácico atípico. En el examen clínico, presión arterial 170, 65 latidos por minuto, 16 respiraciones por minuto, saturación un poco baja, anasarca, signos de derrame pleural bilateral, ruidos cardíacos rítmicos, un soplo sistólico regurgitativo, 1/6 en la tricuspidia, y una hepatomegalia dolorosa de 8 centímetros por debajo del reborde costal derecho. Básicamente clínica de hipertensión venosa sistémica. La radiografía de tórax definitivamente que es un desafío. Si yo les pregunto qué cavidad está crecida, va a ser muy difícil de determinar. Por el tipo de sombra cardíaca, vean ustedes que es un poco recto, como si fuese una carpa, podría ser justificable sospechar de derrame pericárdico. Si yo sospecho de derrame pericárdico y veo derrame pleural bilateral, policerositis. Hay infinidad de condiciones clínicas que pueden llevarnos a una policerositis. Infecciosa es una de tuberculosis, por ejemplo. Enfermedades reumáticas, el lupus, policerositis. Entonces, un poco difícil decir qué cavidad está crecida. Pero sí, clínicamente correlaciona la hipertensión venosa sistémica con lo que vemos aquí. Inclusive por acá se ve muy bonita la sombra de la vena cava superior. No hay duda que el paciente tenía signo de hipertensión venosa sistémica. El electrocardiograma nos muestra algo llamativo. Uno, el voltaje de los complejos QRS de poca amplitud en periféricas. Los edemas definitivamente pueden justificarnos esto. Observen ustedes que la repolarización es anómala en todas las precordiales, pero más notorias en B1, B2, B3, B4. Y hay una onda R', poco empastada, y una S media lenta en B2, B3. A simple vista no se puede ver el hallazgo, pero definitivamente el trastorno de repolarización más notorio en B1, B2, B3 fue lo llamativo en este caso. Se documentó arritmia ventricular frecuente, en este caso, vean ustedes un bigeminismo, extrasístoles ventriculares. El ecocardiograma nos muestra una dilatación importante del ventrículo derecho, pero no solamente está dilatado, sino que hay una zona que no se mueve, y en la zona que no se mueve, por momentos se ve esta imagen hiperrefringente, que hace sospechar en una patología primaria del ventrículo derecho. Este es el modo M, donde estudiamos el movimiento del corazón en una sola línea. Ahora vamos a conversar en práctica sobre eco, y permite estudiar pues, los diámetros, espesores parietales, algo de hemodinamia, en este caso sin bajo gasto, porque la ola aórtica se cierra rápidamente. Bueno, la pregunta que hicimos en la presentación fue el problema clínico, ¿dónde está? ¿Está en el corazón izquierdo o está en el corazón derecho? Obvio que está en el derecho, pero la forma del ventrículo derecho altera la forma del izquierdo, entonces el izquierdo también tiene sus problemas secundarios a la geometría del ventrículo derecho. Si observamos nuevamente el electrocardiograma y nos focalizamos en las precordiales derechas, vemos una deflexión muy pequeñita inmediatamente después del complejo QRS. Esta es la famosa onda épsilon, que es lo característico de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, o miocardiopatía arritmogénica.
Ahora, la pregunta fue, ¿onda épsilon o es una aberrancia? No sea un artefacto. En virtud a todos los hallazgos clínicos y de ecocardiografía se concluyó que era planteable más una onda épsilon que una aberrancia. Las características de compromiso del ventrículo derecho, dilatación y aquinesia o falta de movimiento de la pared libre, dilatación y falta de movimiento del tracto de salida del ventrículo derecho, dilatación, aquinesia y hiperrefringencia de la pared lateral, de la pared anterior, definitivamente muy sugestivo de displasia ritmogénica del ventrículo derecho. La resonancia magnética es la técnica por elección para caracterizar tejido. En este caso se hizo resonancia y la resonancia mostró infiltración de la pared libre del ventrículo derecho. La anécdota es de que el resultado de la resonancia lo trajeron un día sábado, casi al final de jornada, y le dije al residente, le digo, guarda el estudio y el día lunes vamos a grabar todas las imágenes porque es un caso como para publicar. Sábado, 2 de la tarde, el paciente el día domingo pidió su alta voluntaria, el día lunes ya no había información que registrar. La moraleja es, cuando hay casos como este, así sea en la hora de almuerzo, sea en la hora de salida, definitivamente prima la información clínica, prima lo que puedo ofrecer al paciente, o la curiosidad científica, porque estos casos no se ven todos los días. Y si no lo registro por completo, cuando lo vea alguna vez o alguien lo vea, si tuvo esta información, va a sospechar en esta patología. Muy bien, entonces hemos visto que el electrocardiograma, el ecocardiograma y las técnicas de imagen cardíaca me pueden las características que clínicamente vamos sospechando. Desde los síntomas, los signos de examen físico, los cambios en el electro, los cambios en la radiografía de tórax me orientan a dilatada, hipertrófico, restrictiva. La imagen básica, el ecocardiograma o la avanzada, la tomografía, resonancia y medicina nuclear, me dan ya específicamente el tipo de miocardiopatía que estamos evaluando. La resonancia magnética, si es, diríamos, la técnica estándar de oro para muchas patologías o muchos criterios como hipertrofia ventricular izquierda, volumen, nos da características típicas del compromiso del miocardio isquémico, sea no transmural. Ayer en práctica vimos unos dibujos muy parecidos a estos de los tipos de infarto, por ejemplo. ST no elevado sería compatible con esta imagen, ST elevado es compatible con esta imagen transmural. Si la angioplastía o trombolisis no fue exitosa, vemos nosotros combinación de hallazgos, pero hay patrones no isquémicos, mesocárdico anterior-posterior, mesocárdico septal, mesocárdico en la pared posterolateral, subendocárdico difuso, subepicárdico regional, que son los hallazgos característicos de sobrecarga del ventrículo derecho, por ejemplo, secuelas de miocarditis, patologías específicas como Chagas, enfermedad de Anderson, sarcoidosis, amiloidosis primaria o trasplante cardíaco, esclerodermia. Entonces, la resonancia nos permite caracterizar el compromiso del miocardio. Entonces, si yo sospecho enfermedad miocárdica primaria y la ecocardiografía no me da la respuesta final, la resonancia magnética tiene la posibilidad de caracterizar qué patología miocárdica tiene mi paciente. La tecnología actual provee diferentes modos de estudio de resonancia. La primera que se desarrolló fue el empleo de gadolinio, que es un contraste, un contraste paramagnético que cuando se inyecta es captado por el miocardio y dependiendo los patrones de captación,
podemos nosotros ver si es un miocardio normal, si hay una fibrosis difusa, si hay infiltración o hay fibrosis focal. Esto me permite diferenciar diferentes tipos de compromiso miocárdico que correlaciona con los hallazgos de anatomía patológica. Pero las nuevas secuencias de imagen, que depende con los tiempos en que ésta se registra, vean ustedes en colores, permite la visualización de lo mismo que muestra el contraste con gadolino, pero en una forma mucho más específica, con mucha mayor resolución. Existen imágenes de color características de cada patología. Una en base a el volumen extracelular que tiene el miocardio. Hay imágenes típicas, por ejemplo, para metaplasia lipomatosa grasa, para enfermedad de Fabry, depósito de hierro, miocarditis, infarto de miocardio, amiloidosis, que es muy importante porque la amiloidosis ATTR hoy en día sabemos que hay formas de tratarla y el pronóstico varía de 6 meses a 6 años de sobrevida. Amiloidosis es como para hacer una clase completa, pero tener en mente que amiloidosis es una forma de enfermedad miocárdica que hay que tener presente siempre cuando el corazón luce inusualmente hipertrófico en condiciones muy frecuentes como estenosis aórtica y hipertensión arterial. Se ha documentado que hay un componente de amiloidosis en algunos pacientes y eso definitivamente impacta en el pronóstico. Acá tenemos algunas formas que es un corazón sano, un estadio avanzado de amiloidosis, infiltración difusa del miocardio, una miocardiopatía hipertrófica, un tipo de amiloidosis, la AL, la ATTR, que muestra pues características diferenciales en la imagen y de una forma relativamente sencilla, pero sobre todo cuando partimos de una sospecha clínica podemos hacer un diagnóstico adecuado. Muy bien, entonces tenemos nosotros etiologías, síntomas que permiten diferenciar algunos de los 3 principales tipos de enfermedad miocárdica, hallazgos diferenciales en el examen físico, cambios en el electrocardiograma, en la radiografía, en las imágenes y finalmente el estándar de oro, si queremos poner nosotros números a la hemodinamia, o sea, qué presión tiene cada cavidad, cuánto es el gasto cardíaco, definitivamente el cateterismo, sobre todo para la evaluación de las presiones, es el estándar de oro. Específicamente cuando la sospecha es pericarditis constrictiva, en donde los hallazgos semiológicos son muy similares a la miocardiopatía restrictiva, tenemos que nosotros sí o sí tener en mente que el cateterismo cardíaco derecho izquierdo es el estándar de oro para diferenciar miocardiopatía restrictiva de pericarditis constrictiva. Existen una serie de criterios con las imágenes, pero si la decisión es enviar al paciente a cirugía, comprenderán ustedes, vamos a regresar a la radiografía de la pericarditis constrictiva. Si yo envío al paciente a sala de operaciones para que se haga una decorticación, cuando hablamos de pericarditis constrictiva y tratamiento quirúrgico, hablamos de resecar quirúrgicamente todo el calcio, todo el pericardio visceral, fusionado con el parietal, que está evitando que la sangre entre adecuadamente al ventrículo izquierdo. Si tenemos en mente que por la superficie pasan las arterias coronarias principales, las epicárdicas, y lo que veo acá es calcio, en la disección puedo tener más de un accidente. Puedo inclusive perforar la pared miocárdica, es un procedimiento de muy alto riesgo.
Y si desafortunadamente había adicionalmente compromiso miocárdico primario, una miocardiopatía de tipo restrictivo, el paciente va a quedar exactamente igual después de la cirugía que antes de la cirugía. Algo más que catastrófico en el aspecto clínico y en la evolución de los pacientes. Entonces, la diferenciación, si bien es cierto, hay criterios ecocardiográficos de imagen como la resonancia, el cateterismo cardíaco derecho me da el diagnóstico diferencial. Muy bien, entonces acá tenemos ya todo el trabajo diagnóstico completo. Diagnosticada una miocardiopatía hipertrófica, ¿qué hacer con el paciente? Y lamentablemente el futuro como que no es muy, diríamos, alentador, porque el riesgo principal, por ejemplo, de las miocardiopatías hipertróficas son las arritmias, como este caso, o como este caso que puede ser letal. Entonces, un punto importante es la estratificación del riesgo de muerte súbita, en base a el tipo de hipertrofia, en base a el estudio genético que hoy en día se puede hacer, en base a la magnitud de la hipertrofia. El hallazgo de arritmias complejas en los estudios Holter, y lo que sigue es el implante de un cardiodefibrilador, que es un dispositivo con un marcapaso que sensa la arritmia, manda una descarga y recupera al paciente. Lo otro es el tratamiento de falla cardíaca, sí lo hay con todo lo que se ha conversado el día de ayer en clase. Y si no hay éxito, el paciente entra a lista de espera de trasplante cardíaco, que hablamos ya de una realidad pues que para nosotros está bastante lejana. Algo breve sobre la enfermedad miocárdica aguda, y aquí hablamos de la miocarditis. Tenemos que tener en mente que hay muchas condiciones virales dentro de ellas que pueden llevarnos a una inflamación miocárdica aguda. Las formas clínicas pueden ser similar a un síndrome coronario agudo, una falla cardíaca de aparición reciente de 2 semanas a 3 meses, sin enfermedad conocida significativa, o una enfermedad, una falla cardíaca que se hace crónica pero en poco tiempo, y donde no se encuentra una enfermedad significativa, llámese valvulopatía, un infarto, etcétera, etcétera. Debemos tener en mente la etiología viral. En todos los ítems, etiología viral. Debemos tener en mente algunos tratamientos específicos como quimioterapia de cáncer, que hoy en día sabemos que antes de dar un tratamiento para el cáncer, tenemos que hacer un tamizaje de qué paciente está predispuesto a sufrir toxicidad por los medicamentos. En palabras sencillas, la presencia de factores de riesgo, hipertensión, diabetes, colesterol, edad, califican alto riesgo. El empleo de algunos medicamentos como bloqueadores receptores de angiotensina 2, como el candesartán, el carvedilol, un beta bloqueador de tercera generación, y en algunas referencias de estatina, atorvastatina, reduce el riesgo de toxicidad de quimioterapia. Pero si yo no hago el tamizaje, quién está en riesgo de miocarditis, y no me preocupo en ver la dosis que el paciente va a recibir, el paciente me va a acudir a consulta con una falla cardíaca de corto tiempo, y en los antecedentes voy a ver que es un paciente oncológico que ha recibido tratamiento y que lamentablemente no se hizo el tamizaje y viene con falla cardíaca. O en la historia, la presencia de una enfermedad febril reciente y un paciente empieza a hacer falla cardíaca. Entonces, tener presente de que las fallas cardíacas de origen agudo, subagudo, curso progresivo, reciente, sin causa significativa, sospechar miocarditis. La miocardiopatía por estrés agudo
es una condición que relativa se ve con mucha frecuencia en sala de emergencia, por eso vamos a hablar algunas palabras, porque tiene una presentación clínica y electrocardiográfica similar o muy parecida a los síndromes coronarios agudos. Se denomina Takotsubo porque tiene una morfología similar a el ventrículo izquierdo, a un dispositivo con lo que los japoneses capturan los pulpos. El pulpo, curioso, entra y cuando quiere salir ya no puede porque se le queda la cabeza en la trampa. Vamos a ver una imagen en tiempo real de una ventriculografía donde se va a ver esta morfología. Es una condición con mucha frecuencia en mujeres posmenopáusicas. La presentación clínica más frecuente es dolor torácico agudo, de allí su importancia a tener en mente. Se asocia con falla cardíaca. Puede haber obstrucción dinámica de la vía de salida del ventrículo izquierdo y también puede haber arritmias ventriculares. Vean ustedes, la gran mayoría son mujeres y la gran mayoría en etapa posmenopáusica. En cuanto a la fisiopatología, hay un estrés psicosocial dramático, traumático, desencadenante o estrés crónico que genera una descarga masiva de catecolaminas y cortisol, y esto genera un daño difuso del miocardio. Es una de las referencias más recientes que hay. Acá está la revista de donde se ha tomado la información. En el electrocardiograma, esta es una dama de 68 años de edad, 2 días de línea progresiva, dolor opresivo y irradiado a cuello asociado a manifestaciones vegetativas. Entiéndase, síndrome de dolor torácico agudo, 2 días, manifestación vegetativa, anuncia problemas serios. Aparentemente sin factor físico o psíquico asociado. Entonces nos orientamos a enfermedad coronaria. Con este electrocardiograma yo creo que nadie duda un diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Si analizamos el electro, el QT está prolongado y hemos mencionado en las prácticas de electro que el QT prolongado en un paciente con sospecha clínica de enfermedad coronaria me confirmaría o me acercaría al diagnóstico. Si el paciente con dolor torácico agudo, QT prolongado y cuarto ruido, casi seguro que es coronario. Ahora, en este paciente pues se hizo todo el protocolo, antiagregación doble, estatina en alta dosis, enoxaparina, no venoso y se iba a hacer trombolisis, pero como era ST no elevado, se decidió hacer una estratificación invasiva. Cuando es ST elevado, a lo anterior sí, o trombolisis o angioplastia primaria, como ya se comentó en la clase de infarto. En el ST no elevado, yo tengo la opción, o voy de frente a cateterismo si califico al paciente como de alto riesgo, en este caso la edad, y la extensión de los cambios. Vean ustedes que vecinas de pared inferior, D2 de 3 ABF, pared lateral de 1 ABL, B5, B6, pared descendente anterior, B1, B2, B3, B4, enfermedad probablemente de las 3 arterias o del tronco de coronaria izquierda. En el ecocardiograma, vean ustedes la forma del corazón, como la trampita de los pulpos, aquinesia y balonamiento medio apical. Este es típico del Takotsubo. O enfermedad coronaria multivaso de arteria descendente anterior, no, de tronco de coronaria izquierda. Pero es llamativo el compromiso de la pared posterior y la pared inferior, que tendría que tener asociado un compromiso de coronaria derecha. Puede ser una oclusión crónica de la coronaria derecha y la circunfleja por colaterales o la descendente por colaterales y la pared inferior. Si se cierra la descendente, obviamente todo el corazón se va a ver afectado. En el cateterismo, las arterias, si bien es cierto, son delgadas, están permeables.
lo delgadas que están todas las arterias, y mayormente del segmento medio hacia el ápex, nos indican pues la presencia de una vasoconstricción severísima, que es lo que se describe en la fisiopatología de este síndrome. Y observen ustedes la angiografía, la ventriculografía, el típico balonamiento medio apical. Ahora, si regresamos a la historia ultra breve, aparentemente sin factor físico o psíquico asociado, porque estamos pensando en Takotsubo, porque en el nervio Takotsubo es muy característico la onda T negativa, simétrica profunda, el QT prolongado, y la elevación mínima o leve de los biomarcadores. Con una extensión como la que se ve acá, definitivamente yo esperaría que los biomarcadores estén notoriamente incrementados. Hablamos de troponina T, troponina I, o CPK total o CPK-MB, muy elevados. La elevación leve hace sospechar probablemente Takotsubo, pero yo no puedo estar 100% seguro. Después que ya tenemos el cateterismo y todo lo demás, se amplió la historia y resulta que la paciente tenía una hija que tenía, como toda dama, el anhelo de ser mamá, pero se dedicó a la profesión, cumplió los 40 años y estaba pues con la ilusión de ser mamá, había tenido de los 35 años tratamiento de fertilidad sin éxito, a los 40 queda embarazada, nace el niño, desafortunadamente nació con un problema genético muy importante y el chiquito falleció a las 48 horas del parto. La abuela, con la ilusión del nieto, el nieto duró más que 48 horas, a las horas de enterarse que había fallecido el nieto empezó con las molestias. Por supuesto que en la sala de emergencia a veces no hay tiempo para interrogar antecedentes completos. Si el síndrome es dolor torácico agudo, severo por afecciones vegetativas, de alto riesgo por la extensión de los cambios, tenemos que ir de frente a lo que se hizo, que fue una estratificación invasiva. Le hago el eco, confirmo que hay compromiso regional, casi global, tengo la duda, o es Takotsubo o es obstrucción arteriosclerótica. La ecografía mostró que es Takotsubo. Y vean ustedes que en la evolución, la paciente ya está asintomática, la onda T negativa y el QT se ha prolongado mucho más. Comprenderán ustedes que QT prolongado es alto riesgo de arritmias, como se ha mencionado probablemente en la clase de arritmias, entonces tengo que prevenir arritmias, evitando estímulo adrenérgico, empleando beta bloqueadores para esperar que se recupere el miocardio. Hace poco hemos observado un caso con el doctor Urquiaga, que ha sido residente nuestro, hoy día trabaja en imágenes, tomografía, resonancia, un caso de Takotsubo, documentado con cateterismo, eco, resonancia, biomarcadores, que está próximo a publicarse en una revisión por el doctor Urquiaga, que es un caso pero muy, muy representativo de esta patología. Y ven ustedes el eco una semana luego de la geografía, cómo se recupera el movimiento casi por completo. Entonces, no se olviden, diagnóstico diferencial de miocardiopatía, de enfermedad coronaria, miocarditis aguda o Takotsubo. Bueno, se ha duplicado el slide. Lo mismo, se duplicó. Muy bien. Tenemos ahora el caso de una paciente de 37 años de edad. Ingresa a un procedimiento de cirugía laparoscópica de vías biliares. No tenía antecedente de enfermedad cardíaca. No tenía factores de riesgo, salvo que era un poquito gordita.
el riesgo quirúrgico, que es un examen prequirúrgico cardiovascular, se califica como grado 1. Grado 1 es corazón sano, corazón normal. Poca o nula posibilidad de desarrollar complicaciones cardíacas durante el procedimiento. El tema es que durante la cirugía presentó episodio agudo de taquicardia, hipotensión refractaria y caída de la saturación de oxígeno severa. La paciente pues se complicó, tuvieron que abortar el procedimiento quirúrgico, fue casi al inicio, y la paciente es llevada al hospital. Y en emergencia se ve, esta es la radiografía. Lo que les hemos mencionado es que cuando yo veo con ojo de cardiólogo una radiografía, tengo que ver la sombra, el pulmón, las partes blandas. En este caso, una paciente para una cirugía electiva, como en las partes blandas no interesan mucho, porque no voy a buscar cronicidad en un paciente hiperagudo. La forma del corazón sí, es un corazón de aspecto redondeado, diría yo de crecimiento biventricular, aurícula derecha, y en los pulmones esto es antes de la pandemia, porque si fuese la pandemia probablemente más de uno diría COVID. Pero si algo llama la atención es que hay una especie de consolidación bilateral masiva de los dos pulmones, incluso se ve broncograma aéreo. Esto es lo característico del síndrome de depresión miocárdica asociada a sepsis o el pulmón de shock, que se desarrolla en horas. Y acá la pregunta es, ¿hay hipertensión venocapilar? ¿Hay compromiso parenquimal? ¿Ambos o ninguno de los anteriores? Más de uno debe llamar radiólogo mejor. Pero definitivamente, ¿qué más tiene la paciente? Observen ustedes que en el electrocardiograma, que bueno, ya se había borrado, lamentablemente no lo registré cuando evaluamos a la paciente, hay una elevación difusa del segmento CT en D1, en ABL, B2, B3, B4, B5, B6, como si fuese una lesión aguda de coronaria izquierda. Observen que D2, D3 y ABF como que no tienen la misma característica. Entonces, si yo tengo D1, ABL, B2, B3, B4, B5, B6, todas las elevaciones de coronaria izquierda. 1, L, 5 y 6 circunfleja, B1, B2, B3, B4 descendente. Pero la paciente tiene 36 años. 3 días de evolución, el electro seguía igual. En el eco, vean ustedes que el corazón no se movía nada. Si algo llama la atención es el espesor parietal está aumentado. Yo no podía descartar que fuese un edema miocárdico masivo. Lamentablemente no se pudo hacer resonancia. La función ventricular derecha estaba reducida, 13.8 cuando debe ser 20. La vena cava estaba dilatada, sin colapso, debe colapsar más del 50%, colapsaba 21%. Y bueno, cuando presentamos al otro lado del mundo, esto fue en Grecia, supuestamente de acá a acá estaba el coloso de Rodas. No lo vi, pero cuando empezamos la presentación, empecé con Machu Picchu y dije que sí, en mi país la maravilla sí se veía que era Machu Picchu. La anécdota fue que regresando de esta presentación, un día sábado me acuerdo, cuando estábamos en la mitad del Atlántico en el aire, preguntaron si había a bordo algún peruano y dije, uy, me encontraron. Sí, le digo, ¿qué pasó? Machu Picchu ha sido declarado maravilla mundial. Aplausos, vino, champán, bueno, fue una anécdota agradable. El caso final fue catalogado como una miocarditis aguda. Probablemente hubo lo que se llama una translocación bacteriana al momento de la cirugía. Nunca se supo porque lamentablemente no se pudo hacer necropsia. Pero sí, un paciente que ingresa a un procedimiento electivo
con un examen cardiovascular normal y que súbitamente hace un compromiso hemodinámico severo, califica dentro de lo que habíamos mencionado acá. Vamos a retroceder un poco rápido. Aló. Estoy haciendo clase, apenas acá veníamos. Ya, sí, ya falta poco. Bueno, entonces, presentación clínica similar a un síndrome coronario agudo. Insuficiencia cardíaca de nueva aparición, sin enfermedad significativa. O sea, clínicamente, como sospecha clínica califica. Si fue viral o no fue viral, no se sabe. Si fue un tacoxubo, no sabemos si la paciente tuvo un estrés psíquico previo a la cirugía. Era una cirugía laparoscópica, de bajo riesgo supuestamente, pero si analizamos la semejanza de este ecocardiograma, el ecocardiograma del último caso, no tengo la vista de 4 cámaras lamentablemente, es muy parecido a un tacoxubo. Solo que en este caso sospechamos una probable miocarditis. Muy bien, con esto terminamos. Definitivamente las enfermedades miocárdicas es un grupo de enfermedades que debemos tener en mente, sobre todo cuando el síndrome clínico es insuficiencia cardíaca. Como si regresamos al cuadro diagnóstico final, vamos a regresar como conclusiones acá. Los síntomas, vean ustedes que son de insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca izquierda. Común con cualquier tipo de enfermedad, sea valvulopatía, enfermedad hipertensiva, enfermedad congénita. En el examen físico, presencia de tercer ruido, en muchas patologías tiene. Cuarto ruido, muchas patologías tiene. Hipertensión no sistémica, muchas patologías tiene. Electrocardiograma, los cambios de repolarización, ondas Q anormales subjetivos de hipertrofia, en muchas patologías tienen. Primero, ondas Q, enfermedad coronaria. Cambios de ST, hipertrofia sobrecarga. Cambio de ST, hipertrofia sobrecarga. Bajo voltaje, peritonitis constrictiva. Entonces, podemos tener nosotros múltiples diagnósticos diferenciales. En la radiografía de tórax, igual. Pero si yo no tengo en mente enfermedad miocárdica, no voy a tener la curiosidad de, si no me concuerda con ninguna patología conocida que me dé estos síntomas, sospechar de enfermedad miocárdica primaria. Y ahí está el motivo de esta conversación. El segundo mensaje importante es que en nuestro medio tenemos una enfermedad todavía muy prevalente que es la tuberculosis. Y la tuberculosis, entre otros problemas clínicos que da, es compromiso del pericardio. El pericardio, si no se trata adecuadamente o se descubre tarde, puede dar pericarditis constrictiva, como conversamos en semiología. Clínicamente, la pericarditis constrictiva da los mismos síntomas clínicos y signos de una miocardiopatía restrictiva. La gran mayoría, puede decir casi 90% de síntomas. O sea, si yo no sospecho que el paciente con pericarditis crónica puede tener asociado miocardiopatía restrictiva, puedo cometer un error de conducta terapéutica de mandarlo a hacer operaciones con la idea de mejorarlo y no lo voy a mejorar porque tiene patología miocárdica primaria asociada. Y en la tuberculosis hay algunos pacientes que desarrollan amiloidosis sistémica y más de uno compromiso miocárdico. Entonces, tener presente, cuando sospeche pericarditis constrictiva, debo descartar miocardiopatía restrictiva, si no el diagnóstico no está completo. Muy bien.
¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien. Asumiremos que todo se entendió o nada se entendió. ¿Cuántos están? 19, 18. Faltaron 4, ¿no? Sí, doctor, somos 22. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Con el grupo de práctica vamos a continuar a las 9. Vamos a hacer una revisión de eco.